A continuación, dialogaremos sobre algunos aspectos generales de trauma de tórax mencionados en la ATLS. Recuerden que esta serie de videoconferencias tiene como objetivo principal resumir los puntos más relevantes del texto de la ATLS, que son 474 páginas. Por lo cual, en caso de que deseen profundizar la temática tratada en esta videoconferencia, les recomiendo leer la 10ª edición del texto. En cuanto a la incidencia, cuando hablamos de trauma torácico, menos del 10% de las lesiones torácicas son cerradas. Alrededor de 15 a 30% de las lesiones restantes, que son aquellas lesiones torácicas o traumas torácicos abiertos, van a requerir de toracotomía. La hipoxia es la característica más grave de las lesiones del tórax. Cuando hablamos de muerte por trauma, el trauma torácico se localiza como la principal causa de muerte traumática, siendo el 25% de las muertes por trauma y contribuyendo de otra forma importante en otro 25% donde existen lesiones asociadas. Por ejemplo, un trauma de tórax asociado con un trauma cranoencefálico o un trauma de tórax asociado con fracturas de huesos largos o de la pelvis. Como bien hemos dicho, el abordaje del trauma siempre inicia con la revisión primaria. En la revisión primaria deben descartarse las lesiones que ponen en peligro a la vida. En este caso, también es muy importante mencionar a la vía aérea, como habíamos explicado en la segunda videoconferencia de esta serie de charlas. Cuando nos centramos en el componente torácico y en el componente de la vía aérea, debemos empezar la evaluación buscando signos que nos indiquen la existencia de obstrucción de la vía aérea superior, como estridor o cambios evidentes en la calidad de voz, la presencia de manifestaciones sugestivas de trauma esternoclavicular o la existencia de obvios signos de trauma en la base del cuello. Debemos evaluar la presencia de enfisemas subcutáneos también. Esto es algo que es sumamente importante. Claramente el cuello debe exponerse, al igual que el tórax, con el objetivo de poder evaluar las venas del cuello y los movimientos respiratorios. En cuanto a los movimientos respiratorios, debemos evaluar que no se utilicen músculos accesorios de la respiración, como músculos abdominales, músculo esternocleidomastoideo, entre otros. Debemos evaluar también la expansión torácica, la simetría del mismo. El tórax debe ser simétrico cuando se reexpande. Debemos evaluar signos de hipoxia. Debemos evaluar la frecuencia cardíaca, siendo un mal indicativo el aumento de la misma, o sea, la taquipnea. Debemos evaluar los cambios en el ritmo respiratorio y la presencia o no de cianosis peribucal o en los lechos unguales. Ahora vamos a hablar de los asesinos del tórax. Los asesinos del tórax son el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco y el hemotórax masivo. El neumotórax a tensión es potencialmente importante porque, al igual que el taponamiento cardíaco, pueden generar un choque obstructivo. El neumotórax a tensión ocurre cuando se produce la pérdida de aire en una lesión que funciona como una válvula unidireccional, ya sea en el pulmón o a través de la pared torácica. En esta dinámica, el aire va a entrar en el tórax, pero no va a salir de él. El diagnóstico del neumotórax debe ser clínico,
porque cuando ya existen manifestaciones radiológicas, estamos ante un neumotórax tardío. Por ejemplo, la desviación de la tráquea es una manifestación tardía de un neumotórax a tensión. Idealmente el diagnóstico debe hacerse rápidamente. El diagnóstico es clínico, vamos a inspeccionar cavidad torácica, asegurarnos de que la expansión sea simétrica, vamos a auscultar para ver si efectivamente los pulmones ventilan o no y vamos a percutir, a ver si hay cambios en la percusión. Primero se ausculta, luego se percute. El tratamiento no debe esperar hasta la radiografía de tórax. Los pacientes con neumotórax a tensión, si están conscientes, van a describir dolor torácico, falta de aire, van a presentar disnea, van a presentar taquicardia, hipotensión. En el examen físico la tráquea puede empezar a desviarse ligeramente, va a haber una ausencia unilateral del murmullo respiratorio, va a haber una distensión de las venas del cuello, tardíamente va a aparecer la cianosis. El paciente se va a empezar a bradicardizar y a desaturar cuando el neumotórax a tensión se está acrecentando. Y estas dos manifestaciones son sumamente graves, porque la bradicardia asociada a la saturación arterial disminuida nos indica que ese paciente inminentemente va a entrar en una parada cardiorrespiratoria secundaria a ese choque obstructivo si nosotros no corregimos la causa. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trata? Inicialmente se inserta un catéter 14 en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, en el hemitórax afectado. Esto con la finalidad de decomprimir. Sin embargo, el tratamiento definitivo es insertar un tubo torácico. Se inserta en el quinto espacio intercostal, delante de la línea medio axilar. Debemos tener en cuenta que la decompresión es tan solo, como mencionamos, una medida transitoria. El segundo asesino del tórax que vamos a mencionar es el neumotórax abierto. El neumotórax abierto es un tipo de neumotórax que se genera por una alteración en la integridad de la parte externa de la cavidad torácica. Por ejemplo, cuando un cuchillo ingresa a través de la piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular, intercostal, fascia y ingresa dentro de la cavidad torácica, generando una pérdida de la integridad de tal cavidad. El tratamiento inicial es ocluir el defecto. El defecto se ocluye con un vendaje estéril de tamaño suficiente para cubrir los bordes de la lesión y cuando se cubre, como vemos en la imagen muy bien, solamente se aseguran 3 lados con una tela adhesiva. Esto va a generar una especie de mecanismo valvular en el cual va a expirarse el aire que se empieza a acumular dentro del neumotórax, pero no va a ingresar más aire dentro de la cavidad torácica. Esto es sumamente importante. Se debe poner rápido y debemos tener en cuenta que tan rápido como se pueda poner un tubo torácico debe ubicarse. Continuamos con el tórax inestable. Cuando ocurren 3 fracturas costales, usualmente la mortalidad es del 6%, cuando son más de 6, del 23%, y cuando se genera el tórax inestable, la mortalidad es superior al 30%. El tórax inestable ocurre cuando un segmento de la pared torácica pierde continuidad ósea con el resto de la caja torácica, sea por fractura de 2 o más costillas en 2 o más lugares. Al ocurrir, el tórax no se mueve simétricamente. El tratamiento inicial va a ser garantizar una ventilación adecuada, garantizar una administración de oxígeno adecuado, además de brindar una reanimación con líquidos endovenosos. El tratamiento definitivo es reexpandir el pulmón y asegurar una óptima oxigenación, además de la administración de líquidos con cuidado de la sobrehidratación. A estos pacientes, por el dolor, se les debe brindar analgesia. Si se produce una arritmia, debe tratarse
Continuamos con el hemotórax masivo. El hemotórax masivo se define como la acumulación rápida de 1.500 mililitros de sangre o un tercio de la volemia en la cavidad torácica. La causa más común son las heridas penetrantes y también puede ser por trauma cerrado. El diagnóstico se hace por el estado de choque, ausencia de murmullo respiratorio y percusión sorda en uno de los lados del tórax. El tratamiento inicial se hace restituyendo el volumen sanguíneo y decomprimiendo la cavidad del tórax. En cuanto sea posible, se debe extraer la sangre del mismo. Se debe transfundir idealmente cuando es necesario con sangre del mismo tipo del paciente o en su defecto sangre O negativo. Se puede usar en ocasiones la sangre que sale del tubo torácico siempre y cuando esto sea estéril. Esto se conoce como autotransfusión. Si se pierden 1.500 mililitros de sangre en forma inmediata, se debe hacer una toracotomía. Las lesiones penetrantes en pared anterior del tórax, mediales a la línea del pezón, y las de la pared posterior, mediales al omóplato, también requieren de toracotomía. El color de la sangre no es un criterio para definir o no la necesidad de toracotomía, como se consideraba antes. El taponamiento cardíaco es otra entidad que se asocia con mortalidad y se considera como un asesino del tórax. La causa más frecuente son las heridas penetrantes, pero también puede ser por trauma cerrado. En esta condición ocurre la acumulación de sangre en el pericardio. Esa sangre usualmente es proveniente del corazón, de grandes vasos o de los vasos pericárdicos. Se puede diagnosticar con la tríada de Beck. La tríada de Beck consiste en hipotensión, plétora yugular y también la ausencia de ruidos cardíacos. Se puede emplear también el FAST, que tiene una sensibilidad del 90%. El tratamiento inicial es mediante pericardiocentesis, con el objetivo de evacuar 15 a 20 mililitros de sangre. Se debe considerar que los pacientes con lesión penetrante, sin pulso, pero con actividad eléctrica miocárdica, sí son candidatos para toracotomía de reanimación inmediata. Los pacientes con trauma cerrado, sin pulso, con actividad eléctrica cardíaca, no son candidatos para una toracotomía para reanimación. Continuamos con la revisión secundaria. La revisión secundaria requiere un examen físico completo, una placa de tórax, de pie, si la condición del paciente lo permite, una gasometría, una monitorización con oxímetro de pulso y electrocardiograma. Recuerden que el electrocardiograma es obligatorio. Deben descartarse entidades como neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, rupturas traumáticas de la aorta, lesiones diafragmáticas y mediastinales. Y otras manifestaciones a considerar son, por ejemplo, los enfisemas subcutáneos o los hallazgos sugestivos de aplastamiento de tórax. El neumotórax simple se caracteriza por la presencia de aire en el espacio virtual entre pleura visceral y parietal. En el hemitórax afectado no hay murmullo y se encuentra timpanismo de la percusión. El neumotórax simple no tiene las repercusiones hemodinámicas que tiene un neumotórax masivo. En cuanto al hemotórax, entre las causas más frecuentes de hemotórax se encuentra la laceración pulmonar. Esa es la principal. Otras son la ruptura de un vaso intercostal, de la arteria mamaria interna, fracturas o luxaciones de la columna torácica, entre otras. El tratamiento es con un tubatórax y mediante la realización de exploración quirúrgica si se llegan a perder más de 1.500 mililitros a la colocación del tubo o se drenan más de 200 mililitros por 2 a 4 horas. La contusión pulmonar es una lesión torácica potencialmente letal, es frecuente y se debe vigilar. Las lesiones de la tráquea o del bronquio mayor son lesiones raras pero potencialmente fatales porque no son diagnosticadas en la revisión primaria. La mayoría de los pacientes mueren en el sitio del accidente, presentan hemoptisis, enfisema subcutáneo y o neumotórax a tensión con una secundaria desviación del mediastino. Las lesiones cerradas del corazón se presentan con los síntomas de un taponamiento cardíaco. Deben ser detectadas idealmente en la revisión primaria, aunque no sean consideradas propiamente asesinas del tórax. En caso de ruptura de la aurícula, los signos se demoran en aparecer.
Si hay contusión del miocardio, la única forma de diagnosticarla es por inspección directa del músculo. Todos los pacientes que hayan sufrido una contusión miocárdica o se sospeche por el mecanismo causal una posible contusión miocárdica deben ser monitorizados durante 24 horas, porque son pacientes que tienen un alto riesgo de presentar arritmias súbitas. Esto también justifica aún más la importancia de monitorizar con electrocardiograma a estos pacientes. También existe la ruptura traumática de la aorta. Es una causa común de muerte súbita en accidentes de carro o en caídas. El diagnóstico puede hacerse mediante radiografía, en la cual podemos encontrar ensanchamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, oscurecimiento de la ventana aortopulmonar, depresión del bronquio principal izquierdo, desviación del esófago a la derecha, ensanchamiento de la franja paratraqueal, ensanchamiento de las interfaces paravertebrales, presencia de una sombra apical pleural, hemotórax izquierdo, o fracturas de la primera o segunda costilla o del omóplato. La tomografía helicoidal contrastada es un método paraclínico que tiene una sensibilidad y especificidad del 100% en esta condición, aunque es un método costoso. La mayoría de los pacientes que tienen ruptura traumática de la aorta fallecen en el acto, en el primer pico de muerte. Las lesiones del diafragma también pueden ocurrir, se dan más en el lado izquierdo, pueden aparecer tardíamente, incluso luego de que hayan pasado años desde el accidente, hernias diafragmáticas. Estas hernias diafragmáticas usualmente se generan o aparecen tras heridas penetrantes. Las lesiones mediastinales son otras condiciones que debemos mencionar. Tienen una mortalidad del 20 al 50%, generan anormalidades hemodinámicas, 30% tienen evaluación diagnóstica positiva que apoya la intervención quirúrgica de urgencia. El enfisema subcutáneo es una entidad que puede ser resultado de una lesión de la vía aérea, una lesión pulmonar, una lesión por explosión, aunque esto sea raro. No debe ser tratado propiamente, pero sí se deben tratar las condiciones que generaron esta situación. En cuanto a las lesiones por aplastamiento del tórax, en el examen físico vamos a encontrar plétora y petequias en la parte superior del torso, la cara y los brazos.